Que ambos bienvenidos, y mi nombre es Iván La Negra y estaré pues en este momento pues haciendo la labor de la conducción por una primera parte del programa. Así que vamos de frente con la primera cuestión, ¿no? Que es el tema de pues lo que acaba de ocurrir, ¿no? Que es esta resolución todavía en alguna medida incierta de esta situación de conflicto que se ha producido entre el Congreso, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y la primera cuestión es, ¿obtuvo el gobierno realmente lo que esperaba de la confianza? Es decir, esta confianza, ¿qué tipo de contenido realmente ha logrado al final de toda esta pugna de estos días, ¿no? Entonces, ¿con quién empezamos? Aldo, quizás, por favor. Bueno, un gusto estar con ustedes, ¿eh? Encantado de estar con Herbert y con Iván. Bueno, yo creo que hay diferentes entradas al tema, ¿no? Por una parte podríamos creer que está el gobierno muy satisfecho porque el presidente de la República se ha pronunciado en ese sentido, al igual que el premier Villanueva. Sin embargo, es difícil creer que realmente sea así, porque lo que hemos visto es que esta votación de cuestión de confianza no ha concluido con lo que esperaba la ciudadanía, que era la aprobación de unas propuestas de reforma constitucional. Entonces, a mí me preocupa esta situación incierta, ¿no? Me parece que el gobierno se fía demasiado de un acuerdo de una junta de portavoces donde pareciera que, y digo pareciera porque no hay ningún documento escrito, pero pareciera que ahí se ha acordado que estas reformas se aprueban en el Pleno antes del 4 de octubre. Esperemos que así sea, pero sin embargo creo que a la luz de los antecedentes hay muchísimas razones para dudar que efectivamente se aprueben, pero sobre todo que se aprueben en los términos originales en que fueron planteadas. De acuerdo. Es extraño, ¿no? Que el Congreso, que normalmente es tan formalista y tan riguroso en estos temas de formas, pues en esta ocasión al parecer haya actuado con, digamos, por lo menos cierto, digamos, trato poco prolijo, ¿no? Respecto de cómo cerrar esta decisión. Yo la verdad creo más bien que ha pasado lo contrario. Sí. O sea, creo que se ha sido bastante formalista. ¿En qué sentido? O sea, el Premier hizo una primera solicitud, un primer pedido de cuestión de confianza el día lunes con un documento en donde hacía referencia a dos políticas de Estado, ¿no? La primera, la lucha contra la corrupción, y la segunda, gobernabilidad democrática. Entonces, un poco lo que le dijo al Congreso es: yo necesito que ustedes me respalden para sacar adelante estas políticas de Estado, que además tienen que ver con 4 iniciativas de reforma constitucional que nosotros hemos puesto a consideración de ustedes hace ya más de un mes. Claro, luego lo que sucede es que viene el premier Villanueva al Congreso, hace una exposición y en el marco de esa exposición compromete además la aprobación de esas iniciativas a un determinado plazo, ¿no? Entonces dice, es fundamental que estas iniciativas se aprueben antes del 4 de octubre de tal manera que podamos llegar al referéndum el 9 de diciembre. Y luego lo que hemos visto ayer es que el Congreso efectivamente le da por mayoría la cuestión de confianza, accede a la cuestión de confianza formulada por el gobierno, pero lo hace respecto del documento original, lo hace respecto del documento que presentó el Premier el día lunes, sin hacer mención de forma, digamos, tan explícita a ese pedido complementario que fue anunciado por el Premier el día de su exposición. Y claro, entonces ahí es donde viene la duda, ¿no? Porque la gente dice, ¿qué pasó acá? ¿No? O sea, se aprobó la cuestión de confianza, pero eso significa entonces que el Congreso no está obligado a hacer la aprobación de estas normas antes del 4 de octubre, el referéndum no es seguro. Y podría usar esa zona gris para, digamos, evadir este compromiso, al parecer. Formalmente sí, pero yo la verdad dudo que lo vayan a hacer, De porque en política los compromisos se valoran también en función de su legitimidad. Y me parece que la gente tiene bastante claro que esta cuestión de confianza supone la realización de un referéndum. De acuerdo. Que no se lleve adelante sería un poco ir en contra de eso, y la verdad que los políticos pecan de mucho, pero no son kamikazes. La mayoría parlamentaria, me parece, probablemente ha querido mantener un margen de discrecionalidad amplio.
¿no? Ok. Y entonces presumo que con ese propósito no han querido comprometerse a través de documento escrito, ¿no? E incluso la carta que uno ve que envía el presidente del Congreso al Poder Ejecutivo es pues absolutamente genérica, ¿no? Alude y a eso solamente a también política, ¿no? respondería este hecho de que la votación de la bancada de Fuerza Popular ha sido dividida, que hay un grupo que votó a favor, otro en contra y otro se abstuvo. Digamos, eso también sería parte, digamos, de este margen que Fuerza Popular ha buscado tener para tomar una decisión más adelante. Sí, muy probablemente, ¿no? Sin embargo, es también sabido que han habido tensiones al interior de Fuerza Popular, porque por supuesto que hay un sector de los congresistas de Fuerza Popular que tienen particular interés en que el Congreso no corra riesgo alguno de disolución. No olvidemos que muchos de estos congresistas no solamente están allí porque tengan interés en una remuneración mensual, sino que hay otro tipo de intereses que tienen que ver incluso con su situación judicial, ¿no? Varios de ellos, sabemos, tienen denuncias, están procesados incluso, y entonces perder el poder político en una circunstancia en que el poder político representa para ellos su capacidad de negociar con la judicatura, por supuesto que es un riesgo enorme al que no querrían someterse bajo ningún punto de vista. Ahora, digamos, no es la primera vez que se cambia la Constitución. Desde el 93 han habido varias modificaciones en varios momentos y, digamos, casi en cada administración ha habido algún tipo de cambio. Pero en este caso, digamos, ¿cuál es la diferencia en esta ocasión? Digamos, aparte del hecho de que se tenga que ir a un referéndum, ¿de verdad en este caso se está actuando, digamos, de una manera ordenada, una manera, digamos, que nos permita una modificación que de verdad sirva de alguna medida, ¿no?, para mejorar la situación de la Constitución? Yo creo que el matiz es el contexto político que vivimos. Okay. O sea, estamos en un escenario de crisis casi permanente y creo que eso no es bueno para el país. Es decir, desde que empezó esta administración, por acción o por omisión, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, se han dado situaciones de tensión. Yo creo que en gran parte promovidas por el Parlamento, pero situaciones de tensión finalmente que han afectado la institucionalidad que ya es tan frágil en el Perú, en un sentido bastante grave. Y claro, eso ha obligado al surgimiento de un montón de cosas que, si bien estaban en la Constitución, durante mucho tiempo permanecieron dormidas. O sea, el tema de la cuestión de confianza, por ejemplo, ahora todo el mundo habla de la cuestión de confianza, se ha vuelto muy popular la cuestión de confianza. Bueno, la cuestión de confianza en la historia del Perú 4 veces invocada. O sea, no es algo de uso frecuente. Y en este Parlamento se ha planteado de manera pues muy continua, en el sentido de que siempre ha estado un poco en el imaginario, ¿no?, de la gente y de los actores políticos como una herramienta de contención frente a lo que se sentía en algún momento como un embate político de la oposición. Yo creo que eso es lo que le da un matiz especial a este escenario de reforma de la Constitución, que de nuevo se da como una salida a una situación de tensión en donde se pide la participación de la gente. Yo creo que el elemento interesante de esto es que se abre espacio a que sean los ciudadanos los que de alguna manera resuelvan este escenario de conflicto. Y creo que con todo eso tampoco es tan malo, ¿no? O sea, cuando las instituciones políticas pierden legitimidad, por la razón que sea, pero cuando eso sucede, me parece que pedirle al pueblo que dirima eso es algo apropiado, ¿no? Por lo menos la Constitución lo permite, y me parece que en momentos como estos vale la pena invocar esa figura. Ahora la cuestión de confianza efectivamente se ha usado poco, pero, digamos, se creó precisamente como una posibilidad en situación en la cual el Ejecutivo, ¿no?, tuviera una situación, digamos, de un Congreso con una mayoría opositora. Digamos, eso fue, de hecho, el origen del mecanismo de cuestión de confianza y disolución, que ese, digamos, es la combinación, ¿no?, que genera esta suerte de espada de Damocles sobre el Congreso, ¿no? Es una respuesta a la situación vivida en los años 60. Exactamente, ¿no? O sea, todos hemos estudiado aquel periodo en que la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana en el gobierno tenía en la oposición a la Alianza APRA Unión Nacional Obrerista en el Congreso.
y se derribaban ministros por razones nimias. Y entonces, claro, el constituyente del 79 imaginó un mecanismo que ha sido perfeccionado de alguna forma en la Constitución del 93. Ahora, sin embargo, yo creo que aun cuando por supuesto tengo clarísimo que la conveniencia de acudir al soberano, al pueblo, en caso de conflicto entre poderes, porque la naturaleza del Estado democrático de derecho se sustenta precisamente en un equilibrio de poderes, ¿no? Y cuando este equilibrio no logra mantenerse, entonces hay que acudir al soberano para que dirima. Pero me parece que no agotamos todas las posibilidades. En este caso concreto, el de la reforma del sistema de administración de justicia, que además es un tema que por su propia naturaleza resulta muy complejo para ser dirimido a nivel de un referéndum. Yo creo que el Poder Ejecutivo y el Congreso eligieron una ruta que los está afectando a ambos. Yo creo que el camino era mucho más corto. Creo que el camino era la reforma de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, por supuesto la destitución de los consejeros como ha ocurrido, pero no esa maliciosa reorganización que se ha dispuesto, que no es tal, porque no sé qué cosa se está reorganizando. La mesa de partes del Consejo Nacional de la Magistratura, si ya salieron los consejeros, debió haberse más bien reforzado el mecanismo de selección de los consejeros, elegir unos consejeros y entre tanto discutir con los plazos razonables una reforma constitucional seria en relación al conjunto del sistema de administración de justicia y no solamente del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, pero no hay que perder de vista también un detalle, y es que estos temas, si bien es cierto, se presentan ahora de forma un poco original, tampoco es que lo sean del todo. O sea, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura no se discute de ahora. O sea, el gobierno del presidente Kuczynski presentó una fórmula que incluso llegó a tener un proyecto de predictamen en la Comisión de Constitución y que fue alimentada por iniciativas de congresistas de diferentes bancadas. Y eso pasó a principios de este año. O sea, ha habido ya un antecedente en el caso puntual de la reforma del CNM a nivel de la Constitución. Pero en el caso, por ejemplo, de la bicameralidad, el debate incluso es muchísimo más longevo. O sea, desde el principio del año 2000 estamos discutiendo el retorno a la bicameralidad. En el periodo parlamentario anterior, en la Comisión de Constitución del Congreso, se aprobó un dictamen favorable al retorno a la bicameralidad, que no llegó al Pleno, pero que está ahí como un antecedente importante. Como están como antecedentes importantes todas las horas de debate dedicadas durante estos 20 años a ese tema. Es decir, probablemente los argumentos que se planteen ahora no sean sino una suerte de replanteamiento de algo que ya se ha dicho o que ya se ha desarrollado en el debate político, ¿no? Entonces, me parece que eso sí es importante tenerlo en cuenta sin perjuicio de la observación que hace Aldo, acerca de la necesidad de que quizá esto sea objeto también de un proceso de reflexión mayor, ¿no? Ok, vamos a ver más ese tema de los detalles de las propuestas y la viabilidad de la misma en el siguiente bloque, ¿no? Pero solamente para cerrar, ¿no? Digamos, y al final, digamos, ¿cuál es el balance con todos estos detalles? Digamos, ¿hay un ganador? ¿Alguien ha salido fortalecido? ¿Alguien ha salido debilitado de este, digamos, encuentro entre poderes? Bueno, yo a diferencia del presidente Vizcarra, creo que no hay ganadores, pero creo que sí hay perdedores. Y creo que ha perdido tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Creo que las expectativas que despertó el anuncio del presidente de la República en relación a la cuestión de confianza suscitó, en fin, un gran entusiasmo en la población que, imagino, ha decaído sustancialmente en estos días. Y por otro lado, el Congreso no podría estar en peor condición, ¿no? Y eso no es bueno, por supuesto, para la institucionalidad, para la democracia, no es bueno para el país. De modo que yo creo que ambos poderes tendrán que hacer ahora esfuerzos significativos para revertir esta situación, pero sobre todo en el tiempo habrá que trabajar en hacer una auténtica reforma del sistema de administración de justicia, que es un clamor ciudadano que no podemos silenciar. Ok, de acuerdo. Yo creo que tu pregunta, Iván, se podría responder mejor si es que tomamos en cuenta cuáles han sido los objetivos con la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que se buscaba con la cuestión de confianza? ¿Se buscaba cerrar el Congreso? ¿Se buscaba sacar adelante estas reformas?
Yo creo que el presidente no quería cerrar el Congreso. Yo creo que el presidente lo que quería era tener un efecto que rompiera la inercia en la que al parecer nos estábamos sumiendo con esta presentación de 28 de julio que generó tanto entusiasmo. Entonces, me parece un poco que el gobierno empezó a sentir que eso se estaba enfriando, que la gente de pronto podía empezar a sentirse defraudada y era necesario tomar una acción que rompiera esa inercia que se venía percibiendo del Congreso, y desde ese punto de vista creo que el presidente ha tenido éxito. Veremos qué dicen las encuestas pronto. Bueno, aquí cerramos la primera parte y vamos a pasar a una pausa. Quédense con nosotros, ya regresamos. Con el programa y ahora quisiera proponerles conversar un poquito sobre eso que ya empezábamos a delinear en la primera parte de la conversación, ¿no? Y que tiene que ver con el contenido mismo de las propuestas, ¿no? Si es que estas propuestas de reforma constitucional realmente van a cumplir su cometido, si es que ustedes consideran que realmente van a servir para apuntalar la reforma política y judicial del país, ¿no? ¿Qué observaciones tienen? Y lo primero pues que quiero preguntarles, ¿no? Y quisiera empezar de pronto contigo, Iván, es si tú crees que ha valido la pena esta primera escaramuz entre el Parlamento y el gobierno para sacar adelante estas medidas. Creo que has planteado bien el punto, ¿no? Sobre los objetivos, ¿no? Y claro, hay objetivos políticos muy claros, y me parece que efectivamente el presidente Vizcarra pues ha aprovechado una oportunidad para reforzar su liderazgo. O sea, digamos, sea lo que ocurra en el Congreso, digamos, va a ser atribuido al gobierno, ¿no? El gobierno es al que apostó por presionar al Congreso y al parecer lo logró. Pero estoy de acuerdo también con Aldo en el sentido de que eso no es suficiente. O sea, que ese es un efecto de corto plazo, pero que, digamos, ahí vamos a las reformas, ahí vemos los cambios reales, por ejemplo, que se van a obtener, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya la cosa no está tan clara, ¿no? Porque, claro, digamos, de los 4 temas, el que, digamos, tenía posibilidades mayores de verdad hacer un impacto importante en la política es el tema del financiamiento privado. Parece que hay un tema central. Lo que pasa es que la propuesta en realidad es simplemente una copia de la ley, ¿no? Que pasa a la Constitución, y eso, digamos, no agrega demasiado a lo que ya tenemos. Entonces pero ahí había un tema sin duda importante. Creo que el otro lado, el lado más negativo, digamos, es el tema de la no reelección, que en realidad, digamos, no tienen ningún efecto muy importante en términos prácticos, porque la cantidad de congresistas que se reeligen es muy pequeña. Y lo segundo es que además, en realidad, tú deberías promover más bien que haya una carrera política, ¿no? Claro. Y el Congreso es como un lugar muy importante para hacerlo. Pero sí, digamos, es una suerte de medida muy popular, porque en este momento, digamos, es como la vía por la cual se ha canalizado digamos, la indignación de la gente sobre el actuar de los políticos y su relación con la corrupción, ¿no? Yo diría que hay 2 temas. Y lo otro, el tema de la bicameralidad, no sé qué pensará Aldo, pero me parece que es un tema, digamos, de diseño, ¿no? Funcional, donde hay muchas cosas que se pueden hacer, pero, digamos, no es el tema principal, digamos, de las cosas de la agenda, digamos, que uno tendría que pensar en la Constitución. Hay que hacerlo, me parece que si hay una oportunidad está muy bien, ¿no? Y finalmente lo del Consejo ya lo adelantaron, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay temas ahí de reformas que en realidad se pueden haber hecho mucho mejor, ¿no? La versión, por lo menos que se ha aprobado, tiene algunas cosas que preocupan, ¿no? Sí. Que preocupan, y además tampoco está muy claro si la implementación de la nueva ley va a ser tan rápida o si todavía todo el proceso de implementación va a demorar varios meses más. Ahora, y hay una cosa que a mí me inquieta un poquito, ¿no? Y me gustaría saber también tu opinión, Aldo, y es este periodo tan corto, primero de concientización del alcance de las propuestas que van a ser llevadas a consulta popular, porque de repente quienes están, digamos, vinculados con la actividad política o vienen de la academia, del mundo de la judicatura, pues están familiarizados con estas reformas. Pero el ciudadano de a pie, que lo conoce muy superficialmente por lo que aparece en los medios, que de repente no le presta mucha atención, va a ir a una votación en 2 meses,
sobre temas de una trascendencia enorme. Entonces, el trabajo también de publicitar esto, de informar a la gente, de generar una conciencia ciudadana, me parece que va a ser titánico, ¿no? No sé qué piensas tú, Aldo, sobre eso. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que lo que se ha hecho en estas últimas semanas es generar una sobreexpectativa en relación a los resultados de estas reformas, porque seguramente coincidiremos en que se trata de acciones necesarias, pero que no tienen, sin embargo, un correlato inmediato en la realidad. Por ejemplo, la bicameralidad. Yo soy favorable a la bicameralidad. En el Perú no ha habido tradición de unicameralidad. Solamente, ustedes lo saben mejor que yo, sobre 12 constituciones, solamente 2 han tenido Congreso unicameral. La de 1823, que solo tuvo 3 años de duración y además no estuvo casi vigente porque era la guerra de la independencia, con el libertador Bolívar ocupando el territorio nacional con sus tropas. Y de ahí se pasó al otro extremo, porque se pasó a una de 3 cámaras, ¿no? Pero bueno, y luego la de 1867, que tuvo vigencia entre el 29 de agosto de ese año al 6 de enero del año siguiente, o sea, poco más de 4 o 5 meses. No hay en el Perú tradición de unicameralidad. Y a nivel universal, también son relativamente pocos los países y de hecho nuestro horizonte jurídico, cultural, predominan el bicameralismo. Solamente en Venezuela, en Ecuador, hay unicameralidad, ¿no? En Portugal, en los países nórdicos de Europa, pero la gran mayoría de los países hay parlamento bicameral. En el caso, pero soy partidario de la bicameralidad, pero sin embargo, eso va a repercutir seguramente en una mayor calidad de la representación en el Congreso y en una mejor calidad legislativa. Pero eso no es algo que se percibe de inmediato, es algo que pasarán los años y seguramente se apreciará al hacer esa reforma. Entonces, por eso creo que hay una sobreexpectativa, como creo que la hay también en relación a la recomposición, a la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, cambiándole de nombre por Junta Nacional de Justicia o estableciendo un concurso meritocrático. No garantizamos tampoco que ese consejo sea todo lo idóneo que desearíamos. Hay otros temas vinculados a la justicia, como por ejemplo la salida de jueces y fiscales vinculados a la corrupción. Y respecto de eso, no vamos a ver resultados de inmediato, porque la vía que se ha elegido no es la apropiada para ese propósito que es el sentir ciudadano. Para ese propósito que es la salida de jueces y fiscales vinculados a la corrupción, la opción que se debió haber tomado, como decíamos antes, era una modificación prontísima de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para reforzar mecanismos en la selección y que nuevos consejeros sean los que fiscalicen la acción de estos jueces y fiscales. Pero de repente la reforma tampoco está tan alejada de eso, Aldo, ¿ah? Porque yo pensaría que efectivamente puede haber una sobreexpectativa acerca de los frutos de estos cambios constitucionales, que como bien sabemos tampoco es que vayan a solucionar los problemas de la política y de la justicia de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es que el 9 de diciembre vamos a referéndum y el 10 de diciembre entonces nuestra clase política es impoluta, ¿no? Y los jueces son probos, ¿no? Eso no va a pasar, eso es un proceso. Pero también es verdad que la reforma no se agota en el cambio constitucional. O sea, la reforma contempla también el desarrollo de una legislación adjetiva, de una legislación de desarrollo constitucional en donde puede entrar lo que tú bien señalas, Aldo. Es decir, este tema de la ley orgánica del Poder Judicial necesita repensarse. Necesitamos, por ejemplo, tener un perfil de juez mucho más acorde a nuestra realidad. Necesitamos organizar mucho mejor el despacho judicial. Pero también a nivel de la política, ¿no? O sea, la bicameralidad, si bien es cierto, supone con el funcionamiento del Congreso, pero también comprende el reglamento del Congreso, ¿no? Que son normas de desarrollo constitucional que también deben ser comprendidas dentro de la reforma, me parece. Ahora, sin perjuicio de eso, yo quisiera preguntarles, ¿no?, a ambos, ¿qué les parece la elección de las propuestas como tales? O sea, porque lo que el gobierno busca es una reforma política y judicial, pero ha elegido estas 4 entradas. Pudo haber elegido entradas distintas. Por ejemplo, Fernando Tuesta decía, ¿no?, si lo que se quería era comprometer a la gente con la reforma, no era necesario el tema de la no reelección. En lugar de eso se pudo haber pensado, por ejemplo, con eliminar la inmunidad, ¿no?, por decir algo.
que era también una medida que tenía el favor de la gente y que también pudo haber generado algún nivel de expectativa. De estas propuestas, ¿ustedes hubieran elegido algunas otras? ¿Las hubieran reemplazado por propuestas diferentes? ¿Hubieran planteado cambios constitucionales distintos para apuntalar este tema de la reforma política y judicial? O sea, digamos, es que hay muchas cosas ya escritas y gente que sabe mucho de esos temas y que te puede dar sin duda una selección mucho mejor de puntos que se podrían haber cambiado. No solamente tema de iniciativa, temas vinculados con la manera en que se eligen los representantes. De hecho, es un tema que está abierto, que no se resuelve con la propuesta del Ejecutivo. Pero yo creo que hay dos temas ahí, ¿no? Primero es qué tanto están los actores políticos dispuestos a empujar estas reformas. Claro. Yo creo que lo que la selección, de alguna manera, es una suerte de herramienta política que han usado. Yo creo que el tema de la reelección ha tenido ese objetivo claro, de mandar un mensaje muy fuerte que ponga, digamos, a la ciudadanía, digamos, del lado de estas reformas. O sea, necesitaban que la ciudadanía se sumara al gobierno contra el Congreso. Así es. Y yo creo que la no reelección ha sido elegido específicamente con ese fin. Yo creo que estos tres temas, habrá que ver en algún momento, entrevistar a los que decidieron eso, porque eligieron otros tres, pero la reelección me queda Acá clarísimo. tenemos a uno de los asesores. Sí, pero aquí la reelección me queda clarísimo que eso fue para poner, ¿no?, a la gente con el gobierno literalmente, contra el Congreso. Y lo ha logrado. Y por eso yo creo que más allá de la desinformación de la gente sobre el contenido de las reformas, por eso en las encuestas sale que todo el mundo apoya el referéndum y que apoya las reformas y posiblemente no tiene mucha idea de qué cosa es el contenido, pero apoya porque entiende que es una cosa que lo pone, digamos, frente al Congreso. Es un punto. Y el otro tema que estoy de acuerdo, que no acaba pues acá, ¿no? Y nuevamente la pregunta es, en esta otra agenda que se va a abrir, porque muchos de los temas no tienen que pasar por la Constitución, ¿no? Así es. Los temas que se van a abrir, ¿qué hará el Congreso, ¿no? Digamos, en este escenario, ¿qué hará ese Congreso? En particular porque efectivamente si se aprueba la no reelección, ninguno de ellos va a continuar ahí, ¿no? Sí, yo coincido con Iván en este punto de que el gran atractivo, el sex appeal de las reformas tiene que ver con la no reelección. Los demás son temas que tienen ya connotaciones técnico-constitucionales, que son mucho más complejas y que difícilmente quien no está iniciado en la disciplina puede valorar de modo suficiente. Ahora, a la pregunta de Eber sobre si hubiera elegido algún otro tema conexo con la materia, yo creo que una propuesta que no es de reforma constitucional, pero que sí me parece relevante, es la propuesta que ha ido en el paquete legislativo, más bien en el paquete que busca modificar leyes o dictar leyes en relación al sistema de justicia. Me refiero a la que busca crear un consejo para la reforma del sistema de administración de justicia. Así es. Es decir, me parece que de las 6, al margen de las 4 propuestas de reforma constitucional, para quienes nos escuchan, hay 6 proyectos de ley o de modificación de leyes. A mí me parece que es muy importante y además es una exigencia desde la Seriajus, esta Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, que entre los años 2002 y 2003 hizo una serie de propuestas para reformar la justicia. Como recordaba Eber, el tema de la reforma de la justicia no es nuevo, ¿no? Viene de mucho tiempo atrás. Bueno, y desde entonces se reclamaba un mecanismo de coordinación entre los diferentes componentes del sistema, porque estamos hablando de instituciones constitucionales autónomas, y por lo tanto cada una va por su lado. Nosotros, perdonen el publicherry, pero dejamos en julio de 2016 un anteproyecto de ley sobre la materia de creación de lo que se llamó Interjusticia, y que fue un proyecto trabajado además con varios de las instituciones constitucionales autónomas que componen el sistema. El nuevo gobierno hizo suyo el proyecto, el Acuerdo Nacional por la Justicia también, y se envió al Congreso de la República. No se ha aprobado aún, pese a que tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Reforma del Estado, y ahora llega este proyecto que es muy parecido al que habíamos dejado a nosotros. Podría decir que el nuestro era más completo porque detallaba una serie de funciones, pero en esencia es el mismo criterio, pero con el agregado, y en eso sí tiene ventaja el proyecto del Ejecutivo, que pone al presidente de la República al frente de la conducción de este Consejo.
Es decir, si queremos que haya articulación en un sistema tan complejo y que eso le signifique beneficio inmediato a la población, por ejemplo, expediente electrónico único, módulos de atención al justiciable donde esté la policía, el fiscal, el juez, el médico legista, si queremos compartir data pública a la que no tenemos acceso, para todo eso necesitamos políticas públicas en materia de justicia, y para que hayan políticas públicas tienen que sentarse los actores en una misma mesa. Pero creo que además necesitamos, como bien han señalado, una clase política comprometida con la reforma. Es decir, las propuestas que se han aprobado, de nuevo, no son el final de la historia, son apenas el comienzo de una historia que, para que tenga un final feliz, requiere de un compromiso político muy fuerte. Y creo que eso nos va a dar pie para conversar en la siguiente sección del programa, sobre si ustedes sienten que este compromiso político puede verse frustrado por un hipotético potencial cierre del Congreso. Entonces, después de la pausa, conversamos sobre eso. Es un gusto estar con quienes nos siguen en Internet y aquí en la mesa con Iván La Negra, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado, y con Eber Campos, abogado constitucionalista, también profesor en la Universidad Católica, y quien habla, Aldo Vázquez, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y exministro de Justicia. Hemos estado hablando en torno de las reformas en el sistema de administración de justicia, las propuestas constitucionales que envió el Ejecutivo al Congreso, y uno de los temas fundamentales en el que se ha centrado la discusión es en la viabilidad o no del cierre del Congreso, ¿no? Es decir, la gran presión que ha estado detrás de la exigencia de reformas constitucionales era: si no me apruebas estas reformas, entonces tengo la potestad de cerrar el Congreso. Esa era la lectura ciudadana al respecto. Sin embargo, hay posiciones contradictorias al respecto, ¿no? Podemos discutir un poco sobre eso. Iván, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Es viable un cierre del Congreso? ¿Ha sido viable en algún momento de este debate? Claro, quizás para explicar, ¿no? Digamos, la Constitución actual permite que cuando eventualmente se le niega la confianza a dos gabinetes en un mismo gobierno, el presidente de la República puede, es decir, tiene la facultad, podría no hacerlo, pero podría ser su decisión disolver el Congreso, ¿no? Y esa disolución implica de que al poco tiempo, unos meses, tiene que convocar elecciones, y estas elecciones tienen que producirse y reemplazarse el Congreso que se disuelve por un nuevo Congreso. Así es. Digamos, es básicamente el mecanismo, y en la práctica implica prácticamente usar una bala de plata, porque una vez que eso ocurre, ya el nuevo Congreso podría inclusive negar la confianza al gabinete que está ahí y quedarse. O sea, digamos, es una bala de plata. Entonces, primero es que es una disposición que tiene un tratamiento muy abierto en la Constitución, ¿no? No hay mucho detalle en la Constitución sobre cuáles son las razones que se pueden esgrimir para usar ese mecanismo. Y precisamente haya habido recientemente una decisión del Congreso de reglamentar su reglamento interno, digamos, que se llama reglamento del Congreso, que es una ley, que es una norma que tiene rango de ley, para establecer, digamos, las causas, las hipótesis en las cuales podría utilizarse esta figura. Y claro, hay una discusión tremenda entre constitucionalistas sobre si eso es posible o no, y si es posible, en qué sentido puede ser posible. Mira, mi sentido, digamos, jurídico básico me dice que hay un problema, porque en realidad ese artículo de la Constitución sobre la disolución está en las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Ahí en esa sección la Constitución está, y en cambio esta norma está solamente para el Congreso. Claro. O sea, es una norma que dicta el Congreso. Entonces, en una situación en donde son dos las partes, no puede ser una sola de las partes la que define las reglas. Claro. ¿No? O sea, me parece que hay un problema ahí de diseño básico, ¿no? Sí. Y claro, hay una demanda de constitucionalidad que se ha planteado precisamente sobre eso, sí, y que está el 28 de septiembre, ¿no? Entiendo, programada la vista de la causa, ¿no? En el Tribunal Constitucional, para ver si efectivamente se saca digamos, declarar inconstitucional esta disposición y se saca del ordenamiento jurídico. Sí. Pero entre tanto es un lío, efectivamente. Sí, ¿no? me parece importante tratar de esclarecer un poco la índole de este conflicto, ¿no? Efectivamente, como señala Iván, en marzo
último, el Congreso de la República hizo una modificación del reglamento interno del Congreso, el Claro. reglamento del Congreso, el artículo 86 en concreto, ¿no? Y estableció una suerte de candados, un par de candados, ¿no? Un primer candado en el sentido de que la cuestión de confianza no podía darse respecto de iniciativas legislativas. Así es. ¿no? Y de procedimientos parlamentarios, de procedimientos legislativos. Y un segundo candado fue que solamente contaba como crisis total del gabinete aquellas donde ningún ministro hubiera retornado al gabinete, ¿no? Cosa que no ocurrió en la primera crisis del gabinete, el gabinete Zavala, porque Claro. algunos de los ministros retornaron. Sin embargo, claro, hay una posición que es la de la mayoría parlamentaria que dice, no señor, usted no puede plantear cuestión de confianza respecto de una iniciativa legislativa. Sin embargo, el último párrafo del artículo 132 de la Constitución faculta más bien a los ministros a presentar iniciativas y hacer cuestión de confianza respecto de ellas. Y además los obliga, les exige dimitir si es que no se aprueba la iniciativa cuando hacen cuestión de confianza. Así ¿no? es. ¿Y qué clase de iniciativa podría presentar un congresista, un ministro, que no sea de carácter legislativo? Claro. ¿no? Lo que prohíbe el reglamento del Congreso. Entonces, quería pedirte, Ever, tu análisis al respecto. ¿Qué cosa debe primar aquí? Prima la ley del Congreso en el entendido que es una norma vigente, que no ha sido apartada del ordenamiento jurídico. ¿Hay ahí una interpretación auténtica por parte del Congreso? ¿O prima el texto literal de la Constitución? Yo lo que creo es que tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Primero, que la cuestión de confianza es una herramienta defensiva que utiliza el gobierno frente a los eventuales embates del Parlamento, en la medida en que el propio Parlamento también cuenta con sus propias herramientas defensivas cuando el control del Ejecutivo coincide con una mayoría oficialista pues muy grande, ¿no? que los hemos tenido. Y el Congreso pues tiene sus propias herramientas de contención, ¿no? La interpelación, la censura, la invitación a que los ministros vayan al Parlamento a exponer, que son además herramientas que históricamente han sido pensadas para las minorías políticas, ¿no? Precisamente en esta lógica de equilibrio y control de poderes. Ahora, en el tema puntual de la cuestión de confianza, me parece que esta modificación que se hizo al reglamento del Congreso la vacía de contenido. Porque la cuestión de confianza no es que el gobierno le pide al Congreso su apoyo moral para llevar adelante una política de Estado. Claro. O sea, no es que le dice, oye, mira, Ánimo. yo quiero erradicar la anemia en el Perú, necesito que me digas que estás conmigo en este empeño. No es para eso, porque el gobierno no necesita del Congreso en ese sentido. La cuestión de confianza tiene que ver precisamente con aquellas cosas que el Congreso sí puede hacer y que impactan en el desarrollo de una política pública. ¿Y qué cosas puede hacer el Congreso? El Congreso, según la Constitución, puede hacer tres cosas. Representar políticamente a los ciudadanos, en eso radica su legitimidad, aprobar normas y realizar control político. No puede hacer nada más. Si es que tú dices que la cuestión de confianza no puede ser invocada ni para el tema de iniciativas legislativas ni para el tema de control político, en los hechos lo que le estás diciendo al gobierno es tú no puedes hacer cuestión de confianza de nada. Y eso ciertamente supone cambiar el sentido de lo que la Constitución establece claramente en sus artículos 132 y 133. Y además porque así se ha entendido históricamente. O sea, no es que sea algo novedoso, hay antecedentes de que el uso propio de la cuestión de confianza tiene que ver ya sea con iniciativas legislativas o con mecanismos de control político. En ese contexto, entonces, yo diría que no, que lo que prevalece es la Constitución, porque además así funciona en el derecho, ¿no? Y eso lo sabe pues todo el mundo, no es que esté haciendo ninguna afirmación original, ni mucho menos, ¿no? Pero es que, claro, eso hay que verlo también en el contexto, ¿no? En un escenario de tensión y de crisis política permanente, pues tanto el Parlamento como el Gobierno van a hacer uso de las armas con las que cuentan para tratar de limitar la acción del otro, ¿no? Ahora, yo sí quisiera tocar un punto a propósito de este primer tema que ha planteado Aldo, respecto al cierre del Congreso, ¿no? O sea, mucha gente dice el presidente puede cerrar el Congreso. Eso no es tan cierto, o sea, esa es una afirmación a medias. El presidente puede cerrar el Congreso si el Congreso quiere ser cerrado. O sea, la cuestión de confianza opera cuando el Congreso le ha rechazado 2 veces o ha censurado 2 veces a un gabinete, ¿no? o ha rechazado la cuestión de confianza. Pero eso supone que el propio Congreso, siendo consciente del efecto que eso va a tener, decida hacerlo.
porque el Congreso puede decir yo no me quiero ir, entonces no le rechazo una cuestión de confianza o no censura este gabinete, ¿no? Y ves la manera de resolver ese conato de tensión y de conflicto de otra manera. Que es de alguna forma lo que ha ocurrido, Ever, ¿no? Que es un poco lo que ha ocurrido ahora. Es decir, Entonces, te doy la confianza, pero no te apruebo tus reformas hasta el momento que yo lo decida. por supuesto, para que el presidente pueda cerrar el Congreso, utilizando, digamos, una vía legítima y constitucional, porque lo otro es un escenario de facto que creo que en la imaginación de nadie está, el propio Congreso tiene que estar también en esa empresa, ¿no? Tiene que estar en ese empeño. Y eso puede darse en alguna situación extrema, ¿no? De pronto cuando el clamor de la gente sea tal de que es necesario un cambio político y los propios congresistas así lo asumen. Como pasó, por ejemplo, en el año 2000. O sea, cuando cae el gobierno de Fujimori, el propio Congreso se recorta el periodo para ir a nuevas elecciones porque era consciente que la crisis política era tan álgida que la única manera de superarla era yendo a un proceso político nuevo. Ahora, se ha alegado desde la mayoría parlamentaria y ayer la lideresa de Fuerza Popular le ha imputado al presidente de la República una intención golpista. ¿Se parece la disolución del Congreso establecida en la Constitución ante la negativa de confianza en 2 oportunidades al gabinete, se parece en algo al golpe de Estado del 5 de abril del 92? No se parece a ningún golpe, o sea, en realidad es una medida absolutamente prevista en la Constitución, o sea, no estamos hablando para nada de ningún ni siquiera, digamos, ni siquiera autoritarismo puede digamos, ser un adjetivo que sea justo para ese tipo de decisiones, ¿no? Es una decisión democrática y es una decisión típica de esta situación de tensiones entre los poderes. O sea, pueden existir estas tensiones, ya existieron en el pasado, como bien has recordado, ¿no? En el pasado hubo eso y acabaron muy mal. Pero hay que acabar que en el 68 terminamos con un golpe de Estado y en el 92 con otro golpe de Estado. O sea, más bien es la ausencia del uso de estas herramientas lo que ha llevado en su momento a golpe de Estado. Más bien la idea del constituyente en el 93 fue más bien brindar una válvula de escape más clara para que eso no ocurriera. Así es. Me parece que es exactamente al revés. O sea, lo que bien estamos viendo son poniendo a prueba los mecanismos democráticos que la Constitución ha dado para resolver estos conflictos. Y estoy completamente de acuerdo. Acá el tema es que esta herramienta efectivamente pone al Congreso en un dilema. Y ese dilema es o apoyo al Ejecutivo, pero tiene que ser con cosas concretas, ¿no? Leyes concretas, medidas concretas, o esto lo considero absolutamente inaceptable y prefiero irme y que haya nuevas elecciones. Pero nuevamente, ahí es también importante decirlo, ¿no? Las nuevas elecciones son una apuesta, porque el Ejecutivo podría perder esas elecciones claramente y el grupo opositor ganar esa elección. Y nuevamente el Ejecutivo estaría en una situación no solamente igual, digamos, de desequilibrio que el punto de partida, sino que además con la pérdida ya de esta herramienta que pues quedaría prácticamente sin posibilidad de volver a usarla más adelante, ¿no? Claro. Sí, pues en relación al carácter golpista, ¿no? Efectivamente está clarísimo, ¿no? Además, cuando Fujimori en el 92 cerró el Congreso inconstitucionalmente, no solo cerró el Congreso, ¿no? Mandó a su casa a los gobiernos regionales, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, secuestró personas, etcétera, ¿no? Aquí estaríamos más bien ante un proceso absolutamente constitucional en el que, por el contrario, tampoco no se cierra el Congreso. Ever lo ha señalado muy bien, no estamos hablando de un cierre porque además queda la comisión permanente, ¿no? Y se convoca elecciones dentro de un plazo de 4 meses. Así es. ¿no? De modo que de lo que se trata es de sustituir en todo caso un Congreso. Y quería preguntarte, Ever, ante esa eventualidad, que parece disolverse, es verdad, que parece diluirse, ¿no? Pero ante esa eventualidad, ¿sería eso bueno? Porque hay quienes niegan la conveniencia de una decisión constitucional del presidente de disolución. Creen que es muy malo, que sería muy malo para el país, que generaría enormes tensiones, una afectación a la economía nacional, a la proyección del Perú en el escenario internacional. ¿Qué tan grave crees tú que sería? O por el contrario, ¿daría una nueva oportunidad, un nuevo respiro, un nuevo inicio? Yo lo que creo es que sería difícil llevarlo adelante, pero básicamente por las características de nuestro sistema político. O sea, nuestra clase política
me parece que no está a la altura de un desafío de ese tipo. Nuestro sistema político es muy débil, nuestras instituciones son muy frágiles. Ir a un proceso electoral en 4 meses supone tener candidatos listos para competir, supone invertir en una campaña electoral, y supone además tener partidos políticos con la capacidad de desarrollar activismo en todo el país. Y además con un incentivo perverso, ¿no? Porque los congresistas que fueran elegidos en esas condiciones no completarían un periodo, sino que completarían apenas el periodo que resta en este quinquenio, ¿no? Con lo cual, pues muy poca gente seguramente se animaría a presentarse en esas condiciones, ¿no? Más aún sabiendo que está pendiente aprobar un proyecto que impide la reelección. Entonces alguien diría, usted va a ser congresista 2 años, porque después se va a tener que ir a su casa porque ni siquiera se puede reelegir. Así que yo creo que la implementación de algo como eso sería muy complejo. Como contrafáctico es interesante, ¿no es cierto? Como un escenario, digamos, hipotéticamente posible, aun cuando sabemos que políticamente no pareciera ser algo que vaya a suceder. Pero sí creo que valdría la pena en todo caso resaltar un hecho, una idea, ¿no? Y es que con todo, nuestra Constitución y nuestras instituciones, por muy débiles que estén, nos dan algunas alternativas de solución y de salida. O sea, yo creo que eso es algo que deberíamos resaltar, que ya no estamos como hace 30 años en que este tipo de cosas se hubieran solucionado con 2 tanques en la Plaza de Armas, ¿no? Ahora por lo menos nos decimos las cosas fuertemente, pero las hablamos y las solucionamos a través de canales institucionales, ¿no? Y creo que eso es algo que también deberíamos valorar. Me permito hacerles una última pregunta a ambos, porque alguna esperanza hay que dejar, ¿no? ¿Hay alguna agenda para el consenso? ¿Hay alguna posibilidad de encontrar puntos de encuentro entre el Ejecutivo y el Congreso? Muy poco, ¿no? Muy poco. Lamentablemente muy poco, digamos, porque mi impresión es que los intereses de Fuerza Popular en estos momentos van por tratar de minimizar los daños que se han originado como consecuencia de todo lo que ha pasado tras los audios, ¿no? Creo que el efecto de este hecho sobre varias cadenas que ha ido construyendo Fuerza Popular en relaciones con distintos actores en el Estado y fuera del Estado, pues han quedado un poco expuestas y en alguna medida que están intentando volver a soldar o tratar de cubrir esa situación. Entonces, eso de luego es muy difícil de conciliar con una agenda de reformas que piense más allá de los intereses específicos de un partido, que piense más bien en las soluciones de largo plazo que le convenga al país en su conjunto, ¿no? Entonces ahí van a haber pocos espacios para la conciliación. Y me parece también que eso también puede originar que esta situación de enfrentamiento se repita. Claro. O sea, lo más probable que ocurra es que en otro momento más adelante vuelva a aparecer este conflicto. Y además, Eber, ha terminado muy pronto la luna de miel del presidente Vizcarra, ¿no? O casi no la tuvo. Casi no la tuvo, pero de nuevo, es una consecuencia de esta crisis a la que hemos estado expuestos desde el principio de este gobierno, ¿no? Yo solamente quiero resaltar en una línea algo que sí me parece positivo, y es que la participación popular a través del referéndum va a permitir activar algo que me parece que durante mucho tiempo se ha mantenido al margen, y es la presencia directa de los ciudadanos en un escenario de toma de decisiones políticas. Yo creo que es un elemento que va a ser útil para desmitificar esta idea de que la democracia es ir y votar y olvidarse de la historia y volver 5 años después de haberse quejado en las redes sociales, ¿no? O con el grupo de amigos y en las familias de que todo está mal. Yo creo que insistir en mecanismos de participación directa con todo es algo saludable para una democracia como la nuestra, que entre otros defectos incluye también el de la apatía ciudadana. Estamos concluyendo ya y tú has planteado una idea fuerza en este diálogo. Iván, ¿alguna otra idea que te parezca sustancial para dejar como sello de esta conversación? Bueno, una cosa que va a tener que hacer el gobierno es buscar su próxima bandera, ¿no? Es decir, ya esta se usó, ¿cuál va a ser la próxima, no? Algunos recuerdan esta idea de la huida hacia adelante, ¿no? Cuando estás en una situación de desventaja, buscas siempre una bandera nueva que rápidamente te ponga nuevamente en la iniciativa, ¿no? No sé cuál será la próxima bandera del gobierno, pero estoy seguro que ahí va a estar la clave de la sostenibilidad del gobierno en los próximos meses.
Bueno, yo quisiera celebrar como idea final el hecho de que viviendo en democracia podamos enterarnos de cosas que antes seguramente en dictadura nunca habríamos sabido, ¿no? De modo que hay que valorar también esta capacidad que tenemos los peruanos de autocriticarnos, de discutir, de debatir. Yo coincido también con lo que decía Ever en el sentido de que hay que rescatar esta postura ciudadana que se moviliza en las calles, que expresa su punto de vista y que permite que todos nos sintamos copartícipes de nuestro destino, ¿no? Bien, creo que estamos con el tiempo vencido. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado y muchas gracias por compartir la mesa. Claro, Hasta pronto. Muchas gracias.